Qué bueno que podamos estar conectados una vez más. La verdad que este tiempo es de gran bendición para cada uno de nosotros. El altar familiar nos permite el poder compartir como familia dentro del hogar y propiciar un tiempo para que sea el Señor tomando su lugar en nuestra casa. Pero sabemos que es de mucha importancia preparar un ámbito primero, y es ahí lo clave de poder generar un ambiente de adoración en el cual propicie en nuestro corazón ese ámbito en donde el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida. Así que te invito a que puedas tomar este tiempo y abras tu corazón para todo aquello que el Señor quiere hacer hoy para tu vida, pero también lo que quiere hablar a tu vida. Amén. Como sacrificio vivo te quiero entregar. Envía tu fuego de verdad y hazme arder por ti. Hazme arder por ti. Mi corazón es un altar. Mi
Qué bendición poder estar compartiendo una vez más con todos ustedes esto que es nuestro altar familiar. Y en esta ocasión queremos compartir sobre la parábola de los talentos que está en Mateo 25 del versículo 14 al 30. Los primeros versos nos dicen: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En estos primeros versos de la parábola, lo que nosotros vamos a ver es a un dueño de algo, a un dueño que tenía siervo, y que él lo que está haciendo es, dice que él se va lejos, porque él está en un proceso donde no sabemos la razón, pero él deja el lugar donde estaba. Y cuando se habla de bienes, es importante que nosotros tengamos claro que son propiedades, puede ser dinero, cosas materiales, pero el énfasis es que era algo especial que se lo dejó a su siervo y se fue lejos. Y hubo una repartición de acuerdo a las capacidades que cada uno de ellos tenía. Pero lo interesante es que cada uno de estos siervos tuvo un comportamiento y después él regresa. Y cuando regresa, y si seguimos leyendo la parábola, dice que pide cuenta, y pide cuenta de aquellos que se les entregó. Entonces, cuando nosotros comenzamos a profundizar, y creo que la vamos a estar desarrollando en los próximos lunes, porque hay tanta riqueza, hay tantos principios que podemos ver en esta parábola, pero nosotros vamos a desarrollar unos cuantos. Pero hoy queremos hacer como la introducción, que nosotros podamos tener una claridad de la riqueza que el Señor Jesús está hablando a través de esta parábola. Y recordemos que cuando Jesús habla con una parábola, está tratando de traer como una historia, que nosotros la podamos entender, la podamos ver, pero que en esta hay principios espirituales profundos, que si nosotros los vemos y los aplicamos, vamos a ver gran bendición a nuestro alrededor. Así que lo primero que yo quisiera resaltar es que una de las primeras cosas que Jesús está haciendo es que está llamando nuestra atención para que como hijos de Dios, como su siervo, no descuidemos aquello que el Señor nos entregó. No descuidemos eso que el Señor puso en nuestras manos. Y cuando se trata de poner algo en nuestras manos, es verlo desde la posición de mayordomía. Y que nosotros podamos ser esos buenos mayordomos. ¿Con qué? Con los dones, con los talentos, con las habilidades, con todo aquello que el Señor nos entregó. Y hoy estamos en el altar familiar. Entonces, como padre, el Señor nos dio nuestra familia. Como hijo, el Señor nos puso en una familia. Está ahí. Y es nuestra responsabilidad asegurar que haya una buena mayordomía en eso que se nos entregó. Pero así también todas aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Lo segundo es entender un poco el contexto de cómo el Señor Jesús introduce esta parábola. Porque recordemos que Él viene hablando de los últimos tiempos. Y está antes de esta parábola, está la parábola de las vírgenes. Pero el énfasis en esta parábola de los talentos es cómo nosotros debemos de prepararnos. ¿Qué debemos de estar haciendo para la venida del Señor? Y de alguna forma, cuando dice que este Señor, este amo, se fue lejos, hace referencia cuando Cristo partió, pero también dice que luego regresó a pedir cuenta. Y nuestra esperanza como cristianos es que el Señor va a regresar y Él nos va a pedir cuenta de todo aquello que nos entregó. Y quiero resaltar 3 puntos para que nosotros los tomemos como una introducción a todo lo que vamos a estar desarrollando. El primero es que nosotros nos podamos preguntar qué el Señor nos ha otorgado. Y quiero hacer la pregunta todavía más personal para cada uno de ustedes. ¿Qué el Señor te ha otorgado? Y el versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1,
y a cada uno conforme a su capacidad. De pronto aquí vemos y decimos, ¿por qué a uno 5? ¿Por qué al otro 2? ¿Y por qué al otro 1? Y de pronto lo que vemos es como que hubo una diferenciación y de pronto pudiéramos sentirnos como que se hizo algo que no era justo. Pero es importante que nosotros entendamos que lo primero que está haciendo este Señor con su siervo es que en los tres está confiando. Porque cuando dice entregó, esta palabra en el original es confió en ellos. Y no estaba confiando cualquier cosa, estaba confiando lo que era importante para él. Así el Señor ha depositado algo en tu vida. Y más que prestar atención que si uno tiene 5, 2 o 1, es saber que Dios nos entregó algo. Y estar tranquilo, comenzando a profundizar en eso que está en nuestras manos. Porque muchas veces prestamos más atención en lo que el otro tiene que en lo que el Señor puso en nosotros. Y después está la pregunta, ¿qué estamos haciendo con eso que Dios nos entregó? Y yo quiero decirles que en muchos casos yo me he sentido confrontado con eso. Cuando empiezo a ver muchas cosas que estaban ahí y no he sacado el mejor provecho, no he hecho nada con eso. Que hoy cada uno de ustedes se pueda preguntar, ¿qué he hecho con eso que el Señor me entregó? O tal vez en este tiempo, ¿qué estoy haciendo con eso que el Señor me entregó? Y presta atención lo que hicieron los siervos en la parábola. El versículo 16 dice, el que había recibido 5 fue y negoció con ellos. El que había recibido 2 fue y negoció. Y esto dice que duplicaron lo que tenían. El que tenía 5 hizo 5 más, llegó a tener 10. El que tenía 2 hizo 2 más y llegó a tener 4. Pero después habla del que el que tenía 1 lo enterró. Y al final, cuando él rinde cuenta, dice, te entrego lo que me diste, lo que es tuyo. Pero al final hay una confrontación del Señor para con el siervo. Porque le dice, hey, no hiciste nada con lo que te di. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos entregó? Y aquí la palabra donde dice que hicieron negocio es una palabra opuesta al ocio, al no estar haciendo nada. En otras palabras, estos dos siervos comenzaron a accionar, comenzaron a moverse con lo que se entregó y al final ellos lo duplicaron. Pero el que no hizo nada, básicamente pudiéramos decir que lo que hizo fue caer en una condición de ocio, donde no estaba haciendo nada. Yo quiero que por unos instantes podamos meditar qué hemos estado haciendo nosotros. Y si de pronto sentimos que no hemos estado haciendo nada, que no nos quedemos mucho tiempo sintiéndonos tal vez preocupados o inclusive en algún momento un poco avergonzados por no haber hecho nada, sino más bien recibamos de parte del Señor algo donde nos está diciendo, primero, que cada uno de ustedes son apreciados, somos importantes, porque el Señor confía en usted y confía en mí a pesar del resultado que podamos dar, porque tal vez no hemos dado ningún resultado. El Señor no está viendo si es bueno o es malo. Lo que Él está diciendo es, yo confío que tú puedes hacer algo, que usted pueda sentir hoy que el Señor le está diciendo, hey, yo confío en ti, que tú puedes hacer algo con eso que yo te entregué, y que desde ahí nosotros nos podamos activar, nos podamos levantar y comencemos a accionar en eso que el Señor nos entregó, porque esa es nuestra esperanza, que nosotros podamos tomar lo que el Señor nos entregó y llevarlo a una posición, a un lugar que sea el más alto, de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Y esta parábola me confronta mucho porque realmente el Señor repartió, pero Él no indicó cuánto debió haber sido el resultado sino que la diligencia de los dos primeros produjo el resultado que nos habla. Y al tercero, lamentablemente, el temor lo paraliza y no lo lleva a accionar. Y para mí me hace tomar una pausa y meditar, porque el temor nos puede llegar a paralizar y no nos permite accionar en pro de lo que Dios nos está diciendo. Y hoy es importante que meditemos,
¿Será que el temor nos pueda estar paralizando para no hacer en pro de lo que Dios ya nos dio, ya nos habló? ¿Qué cambios tenemos que hacer para activarnos en pro de ese propósito, para activar esos dones, para ponerlos en práctica y para confiar también en lo que Dios ya ha hablado en nuestra vida y que si Él ya lo dijo es porque está en nosotros? Así que para ir cerrando, quiero que nos preguntemos, ¿qué voy a hacer mientras viene el Señor? ¿Cómo me preparo? Y de acuerdo a lo que tenemos en la parábola, y como compartía ahorita Marcela, recordemos que el tercer siervo lo que dijo fue, tuve miedo, y después se comenzó a excusar. Que hoy nosotros podamos apartar el temor, confiar en el Señor, ir hacia adelante, Amén. pero también podamos quitar cualquier excusa que pueda estar ahí y simplemente confiemos que el Señor dijo algo para nosotros y creamos y comencemos a avanzar para alcanzarlo. Así que de forma práctica, lo que nosotros necesitamos hacer es, número 1, mantenernos en santidad. Número 2, asumir una responsabilidad por nuestro crecimiento espiritual. Pero número 3 es accionar en aquello que el Señor nos entregó y en aquello que el Señor nos mandó a hacer. Hay un propósito de vida para cada uno de nosotros. Y si todavía no tengo claridad en eso, entonces comencemos a preguntarle al Señor, porque el Señor nos lo va a revelar. Y esto solamente es la introducción. Así que estemos con expectativa mientras ustedes leen todo el texto, toda la parábola, que el Señor les hable y que tengamos esa expectativa de lo que vamos a ir desarrollando en los siguientes altares familiares y que hoy, mientras usted está tomando la Santa Cena, el Espíritu Santo pueda ministrar y pueda traer estos principios no solamente como un conocimiento, sino que se despierte algo en nuestros corazones que nos lleve a accionar como nunca antes lo hemos hecho. Así que quiero invitarle a que podamos orar. Señor, queremos dar gracias. La parábola dice, entregó. Y eso denota confianza. Así que te agradecemos, Señor, por la confianza que tú tienes en nosotros. Sí. Una confianza que sobrepasa nuestro entendimiento. Porque más allá de nuestra historia, más allá del resultado que nosotros podamos dar, inclusive un resultado malo, tú confías en nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Y oro para que sean ministrados los corazones de cada uno de mis hermanos y que podamos tener esa convicción en el corazón de que tú estás confiando y que eso nos lleve a creer en nosotros mismos también. Pero mientras eso acontece en nuestra vida, se genere un ámbito en el hogar donde también podamos confiar en uno en el otro, donde podamos confiar en nuestro hermano y comencemos a ver cómo en la casa se comienza a fortalecer las relaciones entre nosotros, que más allá de las capacidades que podamos tener, hay una confianza donde creemos que es posible alcanzar algunas cosas. Y te damos gracias, Señor, porque ese eres tú quien está hoy activándonos, quien está hoy abriendo nuestros ojos y nos está introduciendo en estos tiempos que sabemos que van a ser de mucha bendición y de mucha edificación para nuestra vida. Pero que también sea un tiempo donde nosotros podamos abrir nuestros ojos y tener una mayor expectativa de las cosas que debemos de hacer hoy, preparándonos para tu venida, Señor. Porque nuestra fe, nuestra esperanza es que tú vas a venir y vamos a estar contigo juntamente por toda una eternidad. Y que mientras eso pase, podamos ver, Señor, en nuestras manos lo que tú has depositado. Y oro para que el Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de mis hermanos y puedan ver lo que tú has depositado, Señor. Y que lo atesoren, que lo abracen y que desde ahí comiencen a accionar y vean cómo eso se multiplica, porque tú estás con ellos, Señor. Oro y bendigo el tiempo de Santa Cena, que mientras conmemoran lo que Cristo hizo, comiencen a sentir un ámbito de sanidad de forma integral sobre sus vidas, pero que sobre todo puedan sentir tu presencia, tu abrazo, y que sea un momento donde haya mucho amor y mucha presencia del Espíritu en la vida de cada uno de ellos y en la casa, Señor. Te damos las gracias
y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.